Bien, shalom hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches con la continuación del estudio de la carta a los romanos. Esto es el capítulo 1, parte 2. Te invito a que compartas estos videos, hermano. Voy a tratar de sacar a partir del día de hoy, o sea, de este video que se salió el capítulo 1 en YouTube. Al día siguiente va a estar el capítulo 1, parte 2. Luego capítulo 2 voy a tratar de hacerlo cada día esté un capítulo nuevo, de tal manera que tú no te detengas en estudiar esta carta y la puedas compartir. Entonces nos quedamos con la definición de fe. ¿Qué nos maneja el mundo actual acerca de fe? ¿No has escuchado esa parte de que si tú deseas algo y quieres luchar por ello, te lo tienes que imaginar como si ya lo tuvieras y luchar por ello y lograrlo, ¿no? Y conseguirlo, ¿no? Nos manejan mucho esta palabra de fe, ¿sí? De alguna manera nos sacan esa definición de fe, pero ya vimos que realmente la palabra fe tenía otro significado, ¿sí? El verdadero significado de fe dijimos que es emuná en hebreo, que significa fidelidad, ¿sí? Y de esta palabra de emuná, de fidelidad, se deriva la palabra amén, ¿sí? De esta raíz proviene esta palabra de emuná. Eso lo puedes encontrar en el diccionario Strong H539. Ahí vas a darte cuenta de la raíz de emuná. Ahora, vamos a la definición más antigua de esta palabra y vemos en qué momento se decía la palabra amén en aquellos tiempos, ¿no? De esa manera vas a entender más el sentido de esa palabra, de la palabra amén. Ponte en Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, de acuerdo a la definición de amén, ¿sí? Del significado de amén, entonces sería el pueblo dirá, somos fieles a tu palabra, somos fieles a la ley que tú nos estás dando para hacerla. ¿Y quién dijo esto? Lo dijo Moisés y lo dijo al pueblo de Israel. ¿Qué es maldito? Maldito es una persona que está separada de Dios. Es una persona apartada de Dios. Es una persona que no es justo. Es una persona que no sigue las leyes del Padre. Maldito el que no confirma las palabras de esta ley. ¿Y de cuál ley estamos hablando? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley. ¿Y para qué? Para hacerlas. ¿Y qué dice todo el pueblo? Amén. Somos fieles. Aquí está la raíz de la palabra emuná. Tenemos que ser fieles a las palabras de la ley para hacerlas, a las instrucciones divinas. Si no soy fiel a la ley de Moisés, entonces, ¿qué pasa conmigo? Eres maldito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta en qué momento se aplica la palabra amén? Cualquier persona que te diga que ya no aplica la ley de Moisés, que eso ya no existe, que eso ya está pasado, que ya no hay que cumplirlo, que estás bajo maldición si lo cumples, que ya no hay que guardarlos. De acuerdo a lo que acabamos de leer en Deuteronomio, ¿sí? ¿Qué aplica si leemos esto? Si hay alguien que no sigue la ley, esa persona es maldita. Esto está grueso, ¿eh? De acuerdo a este texto, esa persona está bajo maldición. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Ahora vamos a ir todavía más allá de la raíz de la palabra emuná, de la palabra amén. Vamos a ver un significado más concreto de la palabra fe. Y nos vamos a ir al paleohebreo. Y esta es la forma más antigua, más primitiva del idioma hebreo. En la antigüedad, las letras eran dibujos. Se expresaban las letras, se expresaban ideas. Por eso el hebreo es muy rico. Por eso cuando lees la escritura en otro idioma, pues te pierdes mucho de la esencia del idioma original. Ahora, ¿por qué el Padre permitió que pasara todo esto? De que se
transgrediera y se cambiara la Biblia y que se hicieran traducciones equivocadas y etcétera, ¿no? El Padre tiene un plan y era necesario que esto pasara, que de alguna manera llegara el Evangelio a todas las naciones, de alguna manera, aunque estuviera equivocado, pero que llegara, ¿sí? Ya después, ahora lo que buscamos es que nuestros hermanos cambien de chip y conozcan y se den cuenta, oye, pues si Yeshua es judío, ¿no? Y la salvación viene por los judíos, que estoy haciendo bajo el dominio del Imperio Romano. ¿Sí? Y cuando tú te metes a estudiar la Biblia, lo tienes que hacer como si fueras un arqueólogo. Tienes que escarbar, tienes que estudiar, tienes que escudriñar, tienes que investigar hasta que encuentres los tesoros más grandes de la Escritura y llegues a los básicos, como dicen las empresas, llegues al punto más básico, que es lo que Dios quiso decir. Entonces, las letras en paleohebreo antiguo son caracteres. Cada letra se expresa una idea, ¿sí? Por ejemplo, la letra Aleph en el hebreo antiguo es como una cabeza de un toro. Acuérdense que las civilizaciones antiguas utilizaban la naturaleza para comunicarse. Entonces, las letras de la palabra emuná son la Aleph, la Mem, la Nun, la Ay. Ahora, piensa como un agricultor, como si estuvieras en Israel en aquella época, en el tiempo de Moisés. Quítate tu programación y piensa como un niño, ¿sí? Tan sencillo como un niño, como un agricultor en los montes de Israel. Y te dice, esto es fe. ¿Sí? La Mem es una imagen, ¿sí? Es fortaleza. Con esta palabra comienza la palabra que significa agua. La Aleph representa al Padre, la Mem, aguas, ¿sí? Su palabra, eso representa la Mem. La Nun representa una semilla. ¿Y qué dice la Escritura que es la palabra? Es una semilla que va a dar fruto y que va a producir ¿qué? Adoración, va a producir exaltación. ¿Qué te parece? Entonces, ya con esto yo creo que ya desprográmate de tus filosofías y de todos tus significados abstractos. Hay que pensar como niños. Aleph es el Padre, su fortaleza. La Mem es agua, me limpia con su palabra. Nun pone su simiente, la simiente del Padre, y su semilla que va a producir en mí exaltación. Está más sencillo, ¿no? De entender esto. Y la raíz de esta palabra son dos letras, o sea, la Mem y la Nun. Aquí vemos la definición, ¿sí? Vamos a leerte. Dice, el carácter pictográfico Mem es la figura del agua y otro líquido, también representa sangre, y la Nun es la figura de una semilla representando continuidad. Combinadas, la raíz de esta palabra significa la sangre continua. Entonces, sabemos que cada especie lo que hace es pasarle su sangre a sus descendientes, pasar su esencia a la siguiente generación. También es la idea de la fortaleza que se transmite a través de la sangre, ¿no? Ya cuando te hace clic esto y entiendes estas palabras, pero en el contexto en que fueron escritas, vas a entender lo que es tener fe en su sangre, vas a empezar a entender estos conceptos. Originalmente, ¿la fe de quién viene? Del Creador. El Creador transmite su esencia a los hijos. Hay que ver Hebreos 12.2, ponte en Hebreos 12.2 y hay que leer. Puesto los ojos el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra de Dios. O sea que el Padre le transmite su palabra, su esencia al Hijo. Luego el Hijo le transmite su sangre a todos los demás hijos. Él es el primogénito. Y Él transmite las palabras que recibió del Padre y Él a nosotros. ¿Y en qué medida vamos
a estar agarrados en la fe en la medida que estemos agarrados de la misma palabra, de la palabra que Él transmitió. En el momento en que nos cortamos de esa palabra, podemos decir que tenemos fe. Pues claro que no, estamos separados, abandonamos la fe. De modo que nuestra fidelidad, nuestra fe, fidelidad ¿a qué? A la verdad de la Torah, a la verdad de la ley mal traducido como la ley, sino a las instrucciones divinas, que su palabra consiste en confiar en su fidelidad. ¿Cuál es la parte central de la Torah? Cuando hablamos de ser fiel a la Torah, ¿de qué hablamos? Y aquí quiero que quede bien claro. Ahora que ya definimos de una manera más sencilla la palabra fe, y que generalmente cuando tú y yo escuchamos que obtenemos nuestra salvación por fe, por fidelidad a su palabra, a fidelidad a las instrucciones divinas, esto se puede entender como que la salvación la obtengo por obedecer los mandamientos de la ley, y si no lo estoy obedeciendo me voy a perder. Y en un sentido sí, pero eso vendría a ser más bien el fruto, porque tu salvación y mi salvación, ¿de quién depende? ¿De mi observancia? No, depende de Él, del Aleph, de aquel en quien está la fortaleza. La salvación viene por medio de Él. ¿Y eso en qué manera está enseñado en la Torah? O sea, ¿cuál es el centro de los 5 libros de Moisés? Que cuando escuchamos la ley de Moisés, ¿qué es lo primero que pensamos? Cuando hablamos de los mandamientos. Que son 613 mandamientos. Ley de Moisés igual mandamientos. Pero ¿qué pasaba cuando no se cumplían esos mandamientos? ¿Cuál era el centro operativo de la presencia divina que regulaba la observancia de todos los mandamientos? El tabernáculo. A raíz de que se le da a Moisés el modelo del tabernáculo, ¿en qué momento se establece que se tenía que construir un tabernáculo? ¿Qué tuvo que suceder para que el Padre inspirara a Moisés el construir el tabernáculo? El becerro de oro, el pecado del becerro de oro. Y el Padre tuvo que instituir algo que Él ya tenía desde antes. Dice que la Escritura que el Cordero fue inmolado, sacrificado. ¿Cuándo? En el Gólgota en el año 33. ¿O cuándo fue inmolado? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya el Padre, antes de darnos la Torah, antes de darnos los mandamientos, anticipadamente, ¿qué pensó? El darnos la provisión del perdón. Y la única manera en que podríamos tener comunicación con Él, ¿cuál era? A través de la sangre del Cordero, que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. El centro de la Torah no son los mandamientos son la consecuencia, el resultado de la justificación y del perdón y del amor y de la libertad, de que el Padre nos salvó y nos redimió. La Torah es la educación, la Torah es el resultado de que has decidido por gratitud entregarle tu vida. El centro de los mandamientos está en el culto en el templo, las ofrendas, los sacrificios que se llevaban a cabo ahí. De manera que la fidelidad de quién es. Nadie podrá llegar al cielo y decirle, gracias Señor porque te fui fiel, cumplí tus mandamientos. Nadie podrá llegar y decir eso. Ve a 2 de Timoteo 2:3. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. ¿Quién es el único fiel? Él es el único fiel. Hay que ver lo que dice 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Ya lo vimos en un video. Pecado es transgresión a la ley de Moisés. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesús el Cristo justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Recuerdas qué es el propiciatorio? ¿Dónde estaba el propiciatorio? El arca del pacto, que contenía las tablas de la ley,
la vara de Aarón que reverdeció y el maná, encima de ella estaba ahí una especie de charola con la sangre que los sacerdotes derramaban una sola vez al año. Se llamaba propiciatorio o satisfactorio. ¿Y esto qué significa? Bueno, en esta charola encima tenía dos ángeles que debían estar mirando esa charola. ¿Y esa charola que cubría? Las tablas. ¿Y qué se debía poner en esa charola? La sangre. Los querubines debían estar mirando la sangre que cubría simbólicamente el pecado del pueblo. Si ponemos las tablas del arca y nos ponemos la sangre del cordero sacrificado, ¿pudiéramos estar en la presencia del Padre? ¿Pudiéramos tener acceso a su presencia? Imposible. ¿Qué pasaba si el sacerdote entraba sin la sangre? ¡Pum! Caía fulminado. En ese momento. La sangre es lo que cubre la transgresión al pacto. De manera que, por eso dice, hijitos míos, les escribo para que no pequen, para que no transgredan la ley de Moisés. Pero malas noticias, tenemos buenas intenciones. ¿Y quién quiere transgredir la ley así, de manera voluntaria? Y aparte disfruta de transgredir, de pecar. Después de todo lo que has conocido y aprendido, y vamos a ver más adelante que aunque no queramos, hay una ley dentro de ti y de mí, ¿sí?, que te lleva cautivo a la ley del pecado y a la muerte. Miserable de mí, decía el apóstol, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Entonces nos dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesús, el Cristo justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, es la sangre por nuestros pecados. Él es la justicia divina, es la satisfacción del Padre. Él es el que satisface la justicia divina. Porque ¿qué dice la ley de la justicia divina? El que peque debe morir. La justicia divina es darle a cada quien lo que le corresponde. El Padre, por cuanto es justo, ¿qué tiene que hacer con nosotros que hemos pecado? Pues nos tiene que destruir. Pero Jesús es la satisfacción de su justicia. Al morir Jesús, Yeshua, al derramar su sangre, se satisface su justicia. La ira de Dios, la ira por tu pecado, recae en juicio sobre él. Y el Padre ve en ese propiciatorio y en esa charola ya no tu maldad, ya no ve tu transgresión al pacto. Él ve la sangre que permite la continuidad, que permite que Él como Padre se siga manifestando. La sangre del Mesías quita la interrupción que había entre tú y el Padre. Ponte en Revelación 3:14 y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. He aquí el que dice amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es testigo fiel y verdadero? ¿Quién es el amén de Dios? Jesucristo, Yeshua, porque Él hizo exactamente lo que el Padre le agradó y Él es el que continúa la descendencia. ¿Ya te quedó claro qué es fe? ¿Se dan cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece, de lo que se cree? Entonces continuemos con Romanos. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ahora vamos a ver por qué se revela la ira de Dios. Dios ha sido bueno. ¿Qué es lo que piensas tú? Él pensó de antemano en entregar a su Hijo en el Cordero para remisión de pecados. ¿Dios ha sido bueno o no ha sido bueno? ¿Cuál ha sido la reacción del hombre ante tanta bondad divina? Vamos a ver por qué la idea del Padre en los tiempos que se vienen va a ser mucho más severa. ¿Por qué va a ser tan severa? ¿Por qué va a ser tan severa la ira del Padre? Romanos 1:18, volvemos a leer. Porque la ira del Padre se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres,
que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria del Padre. O sea, aunque no hay palabras, el que tú veas la noche, una lluvia de estrellas, es para que te des cuenta de que hay un Dios extraordinario. Aunque no haya palabras. Con solo ver todas las cosas que rodean la naturaleza, te hacen ver que seas consciente de que existe un creador. Por eso dice las cosas invisibles de Él. Él es invisible, Él es espíritu, no lo podemos ver. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No podemos decir, este edificio se hizo solo. De repente se empezó a ordenar todo el concreto, la tierra, los ladrillos, la lámpara, todo se empezó a ordenar poco a poco a través de los años, pero se formó solito. ¿Qué crees que van a decir? Pues que estás loco. Pero ¿cómo si pueden decir que el universo se creó solito? Y hasta les dan un premio Nobel, el famoso Big Bang. Por eso dice la Escritura, Romanos 1:21, pues habiendo conocido al Padre, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí empieza la decadencia del ser humano. Y escúchalo bien, ¿sí? Tu decadencia empieza cuando dejas de darle gracias al Padre. Sugerencia, hermano: mañana, tarde y noche haz oración dándole gracias al Padre. Y si te mantienes continuamente en oración, mejor. Si dejas de reconocer que todo de lo que Dios te permite disfrutar mientras vivas, empieza tu decadencia. Si no te das cuenta que Él te dio libre albedrío, y que son dos tipos de libres albedríos: uno en donde tú le pones tu vida en sus manos para que sea su voluntad, y reconozcas que todo lo que haces ha sido por la voluntad del Padre, no por tu inteligencia. Claro está que está el otro libre albedrío, cuando el Padre se da cuenta que no reconoces al Padre y empiezas a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, pero ahí, en lo que tú has logrado, el Padre no ha estado. Eso lo has hecho tú, pero estás en riesgo. Ahí empieza tu decadencia. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Fieles somos al pacto. ¿Te das cuenta cuál es el principio del deterioro? De dejar de dar gracias al Padre. Y ahora, ¿qué se dice en los circuitos intelectuales, en los círculos científicos? Gracias a la madre naturaleza, la madre tierra. ¿Sí? Si ponen a la madre tierra como una diosa, en lugar de darle gracias a Dios, le dan gracias a la madre tierra. ¿Por qué es más fácil darle las gracias a la madre tierra? Porque a la madre naturaleza no le tengo que rendir cuentas.
Pero si empiezo a pensar en que Dios nos ha dado todo esto, implica cierta responsabilidad, y sin embargo, si le das gracias a la madre naturaleza, no pasa nada, no pasa eso, no tienes responsabilidad alguna. Romanos 1:26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, por empezar a ser mal agradecidos, por haber caído en la idolatría. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Sí? ¿Cuál fue la consecuencia? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, si realmente somos el producto de la evolución, si realmente lo que nos hace diferentes a un mono son unos cuantos millones de distancia, entonces comportándonos y comámonos entre nosotros, somos iguales que los animales, ¿no? Iguales. Cuando surgió esa noticia de la relación amorosa que tuvo el presidente Clinton, se comentó que se le criticaba mucho, ¿no? Que era el gobernante de una de las naciones más poderosas del mundo, y si el rey gorila hace lo que quiere y toma lo que quiere, él también podía hacerlo. Que le dan chance, ¿no? Y esto lo decían tomando el principio de que venimos del mono. Pero ¿qué dice la escritura? Que Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Sí? Y Dios no hizo a un chango y le dijo, espérate unos millones de años y luego te vas a convertir en un hombre. No fue así. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza y le dijo al hombre, señorea, domina, controla, ten autoridad, eres más que ellos. ¿Pero qué pasó? El hombre dijo, somos como animales. Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Si te empiezas a comparar con animales, no hay ningún absoluto. Si no hemos sido creados por Dios y somos como animales, hay animales que no hacen distinción y todos contra todos. Entonces dice Dios, si quieres descender del nivel en que yo te creé, recibirás en ti mismo la retribución debida a tu extravío. ¿Qué es la retribución? Recibirás el pago en contra de tu extravío. Está hablando muy claramente de la homosexualidad. Vemos las enfermedades de transmisión sexual que esto genera, todos los males sociales y muchas otras cosas. Y ahora hay países que no permiten que se diga públicamente que es pecado la homosexualidad. Cuidado, te pueden meter a la cárcel por decir eso. Así como tratar de meter a Dios a la cárcel. Que no se diga lo que Dios dice. Entonces, hay gente muy intelectual que dice que las cosas de Dios no hay que hablar de eso, ¿no? Pero sí se habla mucho de la evolución del chango, del mono, que vimos del mono. Cuando te basas solo en tus instintos, te vuelves así como un animal que actúa bajo instintos, ¿no? Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Aniquila, sin ley, como la ley de la jungla, la ley del más fuerte. Así está la humanidad que quiere estar sin la ley de Dios. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. ¿Cómo está la situación actualmente en México? ¿Sí? No nos vayamos más lejos. Si tú estás escuchando este audio, este video, y eres de México, si no, pues de cualquier otro país, ¿no? Pero poniendo el ejemplo lo que estamos viendo actualmente en México,
muertes, decapitados. Parece se está describiendo nuestra situación actual, ¿no? Contiendas. ¿Cómo se le llama a las campañas electorales? Contiendas, engaños y malignidades. Pensar siempre lo peor de los otros. Romanos 1:30, murmuradores y detractores, es decir, mentiras de otros y anunciarlo a los cuatro vientos, aborrecedores de Dios. Alguien que desafía que no quieren saber de Dios. Estos de los que andan hablando de que son ateos y les encanta, ¿no? ¿No te ha tocado estar con personas que te dicen, no hables de eso, no me hables de Dios? Estos videos, con mucho amor también, el objetivo de estos videos también es a mis hermanos biológicos. Tengo hermanos que andan perdidos bajo el imperio de Roma, pero una en particular, una hermana, en severas ocasiones manifiesta ser atea y no le gusta que le hables de estas cosas. Pero ¿cuántas gentes no hay que no les gusta? ¿Sí? Injuriosos, se deleitan en ver el dolor de otros. ¿Qué llama mucho la atención actualmente en el entretenimiento, en la televisión, en el entretenimiento? Cada vez que te hacen los juegos de entretenimiento más reales, y hay mucha diversión en ello, para quienes los practican, para los soberbios altivos, llenos de orgullo, inventores de males. ¿En qué se gasta la mayor parte de la economía del mundo? En tecnología para hacer armas de guerra. Porque el que tiene la mayor parte en armas de destrucción masiva es el que gobierna, ¿no? Desobedientes a los padres. 1:31 Romanos. Necios, desleales, sin afecto natural. ¿Cuántos niños abandonados hay que sus padres les dejan en la calle? Bebitos en botes de basura. Otros que les matan. Y cosas más terribles. Implacables sin misericordia. Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Ya no nada más lo hacen, sino que también se complacen, obtienen placer, se entretienen de estar viendo películas, programas y demás sobre todas estas características que te acabo de mencionar. ¿Te das cuenta que el entretenimiento actual está lleno de todo esto? Y de muchas cosas más. Y se paga mucho dinero por ver todo esto. Y luego les ofreces seminarios bíblicos y se les hace mucho gasto. Mucho tiempo perdido, tiempo eterno, y no hay ganas de estudiar la palabra del Padre. Así que el hombre está mal. Y así está la condición de los gentiles, y cada vez se vuelve menos popular y cada vez va a ser menos y menos popular conocer la palabra del Padre. Aunque hacemos un esfuerzo de todo corazón de llevar este mensaje a nuestras ovejas perdidas de la casa de Israel, a las naciones, el Padre ya sabe que muchos van a decir, no me interesa. Ahora, se ha hecho muy popular el hablar del Padre como un medio para que me dé lo que yo quiera, pero no para yo hacer lo que el Padre quiere. Así está la condición del mundo. ¿Cuál es el veredicto divino ante esto? Estando conscientes de que el que practica esto es digno de ¿qué? De muerte. Estando conscientes de que Dios es el que da el veredicto a las naciones, si el Señor echara un vistazo al entretenimiento del mundo, a la sociedad, ¿cuál sería el veredicto? Culpables. Ahora, cuando hablamos de estas características, con todo respeto, hermano, ¿te identificaste con alguna de ellas? De seguro que sí. Todos somos culpables. ¿Y qué pasa con aquellos a quienes se les entregaron las leyes divinas? ¿Debería haber alguna diferencia con esto?
Cuando el Padre les dijo, ustedes van a ser luz de la tierra, ustedes van a sanear a la humanidad, ¿cuál fue la condición de ellos al recibir estas leyes? Romanos capítulo 2. Aquí vamos a entrar en Romanos capítulo 2, 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí ya nos puso a todos en la misma canasta. Si tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Todos hacemos lo mismo, todos hemos pecado, todos somos transgresores de la ley. Y quiero terminar aquí este video para terminar el capítulo 1, ¿sí? Y el siguiente video empezamos con el capítulo 2. Ya inicié, estoy terminando este video con Romanos 2, 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Te suena muy familiar? Entonces aquí nos quedamos, ¿sí? Y en el siguiente video vamos a ver Romanos capítulo 2. Te dejo, hermano, que el Padre te bendiga en el bendito nombre de su Hijo Yeshua ben David.